Bueno, buen día para todos. Hoy tengo la grata posibilidad, gracias al Señor, de compartir con ustedes una charla con respecto de un tema que me llamó poderosamente la atención en días pasados y acerca del cual preparé un mensaje que luego compartí con la congregación. Y ese tema lo encontré en el libro de los Hechos, un tema, una reflexión que he titulado y que la voy a compartir en 3 sesiones, llamado ¿Entiendes lo que lees? Estaba allí estudiando el libro de los Hechos cuando de repente me encontré con esta historia y me llamó poderosamente la atención y decidí hacer un estudio, digamos, acerca del tema y reflexionar un poco acerca de lo que pasó en aquella ocasión. Le doy un saludo a todas las personas que me están escuchando en esta mañana, los que son creyentes, quizás algunos que no, gente que está consultando y de repente encuentra esta comunicación y le interesa y la quiere escuchar. Para usted un abrazo y un saludo especial. Me gustaría decir inicialmente que estamos viviendo tiempos particulares, digámoslo así, en este momento histórico de nuestras vidas y hoy, pienso yo, mucho más que quizás en algunos otros tiempos. Yo no soy un creyente de esta época, ya tengo algunas décadas en esto de caminar con el Señor y tengo una memoria y puedo eventualmente hacer una comparación entre lo que viví hace algunas décadas y lo que estoy viviendo ahora y veo una muy marcada diferencia y entre otras cosas muy específicamente en aquello que tiene relación con la palabra. Por eso cuando vi esa palabra que resaltó del texto que dijo ¿entiendes lo que lees? Eso me confrontó y me dijo wow, tienes que mirar, ahí hay algo, escudriña. ¿Entiendes lo que lees? Es una gran pregunta, válida no solo para este tiempo de la historia, sino también para cualquier eunuco espiritual que viva en el tiempo de hoy. ¿Cuántos hoy, escúchame, al igual que este humilde caballero, poseen un corazón puro y con una actitud sincera desean acercarse a Dios, pero la enfermedad crónica de la ignorancia se constituye en un estorbo para su propósito? Estoy hablando, y lo vamos a ver específicamente, de un hombre llamado el tesorero, el etíope, el siervo de la reina Candace, dice la escritura. Una lectura concienzuda, una lectura detenida, seria, responsable del texto, va a guiarnos seguramente a importantes conclusiones. Por eso quisiera pedirte que leamos juntos el texto. Allí en Hechos capítulo 8, versículo 26 en adelante dice: un ángel del Señor habló a Felipe, diciéndole: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate junto a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura,
le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Qué le parece esta maravillosa historia? ¿Y por qué es tan relevante tomar como punto de partida ese rótulo que dice: pero entiendes lo que lees? La historia termina totalmente opuesta a como inicia, y inicia con una confusión, pero termina con mucho gozo, porque entre la confusión y el gozo hubo un proceso, algo pasó en la vida de ese hombre. He descompuesto esta reflexión en tres partes. La primera de ellas tendrá que ver con hacer un corto análisis del eunuco. La segunda tendrá que ver con hacer un análisis de Felipe, y la tercera tendrá que ver con enfocarnos en ese aspecto que creo que es el tema central aquí de la ignorancia bíblica. Lo que puede pasar cuando ignoras las Escrituras, o lo que puede pasar cuando no aprendes bien, o cuando te enseñan mal las Escrituras. Entonces, muy rápidamente, para abordar el tema, le quiero hablar rápidamente de 5 aspectos. El primero es que existe gente sinceramente interesada en Dios que desconoce el plan de Dios. ¿Cómo es esto? La primera impresión que nos impacta grandemente de este hombre es que él reconoce que no puede entender lo que lee. Ahora, la pregunta correcta sería: ¿por qué no entiende? Es un hombre preparado, es un hombre de la corte, es un hombre seguramente de letras, docto. ¿Por qué no entiende? Y cuando uno hace una reflexión, puede encontrar cosas como cuáles. Las posibles respuestas a dicho cuestionamiento, entre otras, podrían ser algunas como esta. Miren, él no entiende por qué es un extranjero y no conoce la profecía judía con precisión. Él no entiende porque él ha sido formado en el conocimiento de otras deidades, de otros dioses. Él no entiende porque nunca le enseñaron estas cosas. Él no entiende porque la lectura bíblica requiere profundización, estudio bíblico, y él no tiene eso, no está formado quizás para eso. ¿Cuántas personas, al igual que este hombre, hoy tampoco entienden? Ellos leen, pero no entienden. Su entendimiento queda oscuro, cegado por su cultura, por su tradición religiosa, quizás por las cosas que le han enseñado durante todo su proceso formativo académico. Hay tantas razones por las cuales hoy muchas personas no entienden. ¿Sabes? El etíope preguntó por una persona. ¿De quién habla? Pero Felipe terminó exponiéndole el plan de salvación. ¿Qué quiero decir con eso? Al igual que antaño, ¿sí?, hoy también las personas requieren con urgencia conocer el plan salvífico de Dios, aunque sus inquietudes puedan ser otras. Él preguntaba simplemente: ¿de quién habla ese? Pero Felipe le anunció claramente el plan de salvación. Seguramente Felipe le dijo de quién hablaba, pero realmente la necesidad del Espíritu Santo, la necesidad de Felipe y mayormente del etíope, aunque no fuera consciente de ella, era conocer el plan salvífico de Dios. En segunda instancia, existen personas quienes, a pesar de sus posesiones materiales, de su condición, de su estatus social, sabes, privilegiado, anhelan posesiones eternas. Hay gente que, a pesar de que tienen todo en este mundo, en esta vida, que no necesitan aparentemente nada más, que quizás no les duele una muela, nacieron en cuna de oro, todos se lo sirven en bandeja de plata, ¿sabes? Tienen algo en su interior que les está diciendo: esto no es todo, hay algo más, hay algo que es más importante, y los impulsa a buscar eso. Este ignorante no era solo alguien con posibilidades diferenciadas en la vida, era un funcionario de alto nivel. Él pudo entender
que más allá de los privilegios temporales de esta vida, existen privilegios eternos. Y sabes, Él estuvo dispuesto a hacer lo necesario para alcanzarlos. El funcionario etíope viajó desde tierras lejanas. Egipto no estaba cerca, ¿no? Geográficamente está en el, digamos, en el cercano oriente, y esta tierra es más hacia el Medio Oriente. Había una distancia importante de Etiopía, perdón. Etiopía está antes de Egipto, lejano, retirado, ¿sí? Para venir a adorar en Jerusalén. Esto nos deja entender la seriedad y la firmeza de su determinación. Y sabes, yo quiero mencionarte brevemente algunos sacrificios que este hombre tuvo que hacer, porque cuando una persona entiende que hay cosas que son más importantes, que hay cosas que trascienden, que van más allá, tiene que asumir una actitud de determinación de poder encontrarlas. Y yo te quiero decir tres cosas. Mira, su desplazamiento implicó sacrificio físico, transitar la distancia y aún exponerse a los riesgos del camino. Déjame decirte, yo, en razón de mi trabajo, he tenido que viajar aquí en Colombia, que no es un país grande realmente en extensión, desde la ciudad donde vivo, la ciudad de Cali, a veces para ir a la región central, a Boyacá, me ha tocado desplazarme en avión y en carretera. Y si quieres que te diga, soy perverso para viajar, y sobre todo cuando es en carretera. Después de 2 o 3 horas estoy desesperado. Imagínate a este hombre al lomo de caballo, atravesando quizás también parte del trayecto por la vía marítima, en medio de tormentas, el sol, pero también de los peligros del camino. Estas eran épocas donde habían bandas de personas que atracaban, delincuentes, piratas del camino. En segunda instancia, su desplazamiento implicó sacrificio económico. Él tuvo que sufragar todos los gastos de venir, de permanecer y de retornar. Y eso me habla también a mí como creyente. Hay gente que quiere que su vida cristiana le cueste un centavo. Hay gente que no quiere entender que cuando uno entiende que hay cosas eternas, cosas que son más importantes que las de este mundo, uno tiene que meter la mano al bolsillo, uno tiene que estar dispuesto a sacrificar recursos, que yo a ese sacrificio le llamo, como en el ámbito financiero, una inversión, porque lo que tú pones hoy, mañana lo recoges con creces. Y en tercera instancia, su desplazamiento implicó sacrificio espiritual. O sea, no solamente se sacrificó físicamente, no solamente se sacrificó económicamente, también se sacrificó espiritualmente. ¿Por qué digo esto? Porque él abandonó sus creencias. Él tenía creencias en dioses ancestrales, los dioses de sus tierras. Pero él, abandonando esas creencias, vino desde lejos para postrarse delante del único Dios, delante del Dios verdadero. En tercera instancia, quisiera decirte que existen personas que hacen de la Biblia su compañero de camino. Me gocé cuando leía que este hombre que va a volverse a su tierra, no saca un matatiempo, no coge un crucigrama, no saca el celular y se conecta con las redes sociales, no prende su Deezer o su Spotify para escuchar música, ¿sabes? Él dice, tengo que aprovechar el tiempo. Qué delicioso que entre el recorrido de Jerusalén a Etiopía, yo puedo estudiar más la Biblia y entender más lo que me ha pasado. ¿Cuántas veces vamos por el camino y malgastamos nuestro tiempo, desperdiciamos oportunidades, haciendo, mirando, escuchando cosas que no son trascendentales para nuestras vidas? Muchos prefieren ver una buena película. Yo hacía eso cuando viajaba de Bogotá a Boyacá y viceversa. Recuerdo que eso era un trayecto de aproximadamente 2 horas. Yo ponía una buena película. Yo nunca he sido dormilón de bus, entonces yo veía una buena película y se me acortaba el tiempo y hasta a veces la pasaba gratamente. Así hacía. Pero este hombre me enseñó algo y me dijo, ¿por qué no aprovechas el tiempo? ¿Por qué no lees la palabra? Pocos
escogemos, como este hombre, tener intimidad con Dios, con su palabra. Como dijo el apóstol, redima el tiempo. Este era un redentor de tiempos. Pareciera que este funcionario fuera conocedor del antiguo mandamiento bíblico que enfatizaba la importancia de una fuerte comunión con la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9 dice la Escritura: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Como cuarta apreciación de esta experiencia, quiero decirte que hay personas que reconocen con humildad su ignorancia y ellos saben que necesitan ser enseñados. ¿Sabe que una de las cosas difíciles que vivimos en el tiempo de hoy, este tiempo posmoderno, de exacerbado conocimiento, de exceso de información? Hoy en día se habla de infoxicación, exceso, gente intoxicada por el exceso de información. Es difícil que aceptemos que tenemos falencias, que tenemos carencias, que requerimos ser adiestrados, entrenados, enseñados por otros. La verdad, pareciera que viviéramos en una cultura de sabelotodo. Muy pocos están dispuestos a reconocer su ignorancia para levantar la mano y decir: ayúdenme, alguien que me enseñe. ¿Cómo podré entender si no me enseña alguien? Qué maravillosa expresión de reconocimiento, de humildad. Por eso dije al comienzo de los puntos que este era un hombre humilde, porque aunque era poderoso sociopolíticamente hablando, era humilde como ser humano, como persona. Este no pisoteaba a los demás. Este conocía su condición. ¿Sabes? La mayor ignorancia es desconocer que somos ignorantes. Me gusta por eso la expresión del antiguo sabio griego llamado Sócrates, cuando dice: solo sé que nada sé. Este era un hombre sapiente, era un sabio de su tiempo que entendió que en la medida que sabía más, que conocía más, se daba cuenta de lo mucho que realmente desconocía, y entendió con humildad que sabía muy poco. Si es cierto que uno requiere ser enseñado para los asuntos de la vida, déjame decirte a ti que me estás escuchando, cuánto más requerimos ser enseñados para el conocimiento de la palabra de Dios. Muchas personas no son conscientes de su ignorancia, porque a diferencia de este hombre, ellos no tienen sed de Dios. Él era consciente de ese faltante, porque él tenía sed de Dios, pero no sabía cómo saciarla. Él reconoció su condición, porque estaba sediento, como la mujer de Samaria, después de que Jesús le aclaró los conceptos teológicos que ella tenía, su confusión teológica. Jesús se la aclaró porque era un maestro, y ella quedó sedienta al igual que este hombre, y él tenía entonces sed de Dios, y sabía que la única forma de hallar a ese Dios, de conocer a ese Dios, era a través de las Escrituras. Tener sed de Dios no te garantiza que las Escrituras se van a abrir automáticamente para ti. Eso requiere procesos, pero déjame decirte algo, pero te enseña que Dios hará milagros si es necesario para saciar tu necesidad. Cuando usted se determine a acercarse a Dios, a conocerlo, a tener comunión con Él, Dios hará milagros. Así como el Espíritu Santo tomó a Felipe y lo acercó a esa carreta, alguna locura hará Dios para saciar tu sed. Porque la gente que tiene sed de Dios desafía a Dios. La gente que tiene hambre de Dios conmueve a Dios. Mueve la mano de Dios. Una persona sedienta de Dios busca refugio, desesperado en su palabra. Allí espera encontrar respuesta a todos o todas sus inquietudes. Allí espera encontrar provisión para sus necesidades. Por último,
quisiera decirte que existen personas que no dejan para mañana lo que tienen que hacer hoy. Otra cualidad muy importante y valiosa de este humilde hombre, de este particular personaje, es su capacidad de tomar decisiones relevantes en forma oportuna. Un antiguo adagio dice o reza: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, lo que tengas que hacer hoy. Recuerdo que en mi trayectoria de cristiano durante estas décadas, Dios me ha permitido conocer muchas personas, diferentes clases de personas, y cuando veo a este hombre y lo que le pasó, recuerdo a gente que cuando la hemos evangelizado, cuando la hemos discipulado y le hemos dicho, bueno, es hora de dar un paso de fe. La Biblia dice que al que crea y sea bautizado será salvo. No porque el bautismo en sí salve, sino porque el bautismo viene a dar testimonio de que verdaderamente has creído, y es la verdadera fe la que salva. Entonces, cuando uno les propone, es hora de que des un paso al frente. Le dicen a uno, no, todavía no, yo siento que todavía no estoy preparado. ¡Wow! O le dicen a uno con una humildad espeluznante, es que yo no quiero bautizarme porque yo conozco a otros que lo han hecho y luego andan dando mal testimonio. ¡Wow! ¿Sabes? Uno como creyente maduro lo que interpreta, lo que puede deducir de esas posiciones es que realmente no ha habido un nuevo nacimiento, una nueva conversión todavía, no se ha experimentado esa fe que es suficiente y necesaria para la salvación por gracia en Cristo Jesús. Felipe le había manifestado al eunuco la necesidad del bautismo como símbolo de arrepentimiento, y él asumió el desafío en forma inmediata. Cuando Felipe se junta a él, se introduce en la carroza, le comparte el evangelio, le dice quién es ese Jesús. Al preguntarle al eunuco acerca del bautismo, es porque Felipe le habló de la necesidad de bautizarse. ¿Y cuánta necesidad tenemos hoy? Que todos aquellos a quienes les es anunciado el evangelio de Jesucristo respondan con la misma solicitud. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¡Wow! Eso es un buen tema para una próxima enseñanza, esa pregunta. Darle respuesta, ahí hay un mensaje. Porque ciertamente es posible que hayan impedimentos para que no pueda ser bautizado. Pero sigamos diciendo entonces que en lugar de ellos, muchos buscan oportunidad para evadir su responsabilidad. Porque, ¿sabes? Venir a ser creyente, para declarar que Jesucristo es el Hijo de Dios, eso implica una responsabilidad. Entonces deciden aplazar los términos de su salvación, ignorando que quizás esa haya sido la última y única oportunidad de Dios para sus vidas. Imagínate por un instante que este hombre hubiese llegado a Etiopía sin haberse encontrado con Felipe en el camino. Trata de entender qué habría pasado con este humilde personaje si habiéndole presentado Felipe la propuesta de salvación, hubiera dicho: el próximo año o la próxima temporada, cuando venga de nuevo a Jerusalén, ahí me bautizo. Trata de entender qué podría haber pasado. Estoy seguro que el etíope entendió que esta era una oportunidad única para su vida y que no podía dejarla pasar. Concluyo diciéndote lo siguiente, escúchame bien. En la segunda parte seguimos, porque esta es una serie de 3 mensajes, y en la última estaré dando la conclusión. Te bendigo, le doy gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad de compartir esta palabra, y espero verte en la próxima enseñanza. Dios te bendiga.